¿Alguna vez has sentido esa extraña tensión dentro de ti? Una parte de ti sabe que necesitas un cambio. Tal vez sea dejar un trabajo que te drena. Tal vez terminar una relación que ya no encaja. Tal vez empezar por fin ese proyecto con el que sueñas desde hace años. Y sin embargo, te quedas. Dudas. Pospones. Te dices a ti mismo, no es el momento adecuado. Aún no estoy listo. Quizás el próximo año. Por fuera parece simple procrastinación. Pero por dentro es algo más profundo, miedo. El cambio, incluso cuando lo deseamos, resulta aterrador. Hay una voz en el fondo de tu cabeza que susurra, ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Y así, aunque el crecimiento te llama hacia adelante, el miedo te jala hacia atrás. Este es uno de los grandes paradojas de ser humano. Ansiamos crecer, pero nos aferramos a lo conocido. Queremos estar más sanos, pero resistimos cambiar nuestros hábitos. Queremos relaciones plenas, pero evitamos dejar las que nos drenan. Queremos libertad, pero nos quedamos en trabajos que nos encierran. La verdad es que todos sentimos miedo al cambio. No eres débil por sentirlo. No estás roto por dudar. El miedo al cambio es parte de ser humano. Pero aquí está la clave. Tener miedo al cambio no significa que no debas cambiar. Significa que estás entrando en algo que realmente importa. En este video vamos a explorar por qué el cambio nos resulta tan aterrador, los costos ocultos de resistirlo, las formas en que este miedo se manifiesta en la vida diaria y, lo más importante, cómo empezar a atravesarlo y avanzar hacia el crecimiento. Porque el miedo al cambio no es una señal de alto, es una puerta de entrada. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no puedo simplemente hacerlo? Detengámonos a desmenuzarlo. El miedo al cambio no es debilidad, no es pereza. Es tu cerebro haciendo lo que fue diseñado para hacer, mantenerte a salvo. 1. El cerebro está programado para la seguridad, no para la felicidad. La prioridad número 1 de tu cerebro no es hacerte feliz, es mantenerte vivo. Durante miles de años, nuestros antepasados sobrevivieron gracias a la cautela. Evitaban lo desconocido porque lo desconocido podía significar depredadores, hambre o peligro. Hoy los peligros son diferentes. Ya no se trata de leones o plantas venenosas. Ahora son la incertidumbre sobre tu futuro, tus finanzas, tus relaciones. Pero tu cerebro reacciona igual. Si me quedo en lo que conozco, estoy seguro. Si entro en lo desconocido, podría salir lastimado. Por eso lo familiar se siente cómodo, incluso cuando duele. Un trabajo que odias se siente más seguro que la incertidumbre de empezar de nuevo. Una relación que no es sana se siente más segura que estar solo. 2. Homeostasis. La fuerza de la zona de confort. La biología lo llama homeostasis. La tendencia de los sistemas a mantenerse estables resistiendo el cambio. Tu cuerpo lo hace con la temperatura, el ritmo cardíaco, la glucosa en la sangre. Pero tu mente también lo hace. Te arrastra de vuelta a lo que se siente normal. Incluso si normal ya no es satisfactorio, sigue siendo predecible. Y la previsibilidad se percibe como seguridad. Por eso la zona de confort es tan seductora. No es que sea verdaderamente cómoda. Es que es familiar. 3. Incertidumbre es lleva la posible amenaza, en el corazón del miedo. Al cambio está la incertidumbre. ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si la gente me juzga? Tu cerebro odia la incertidumbre porque no puede predecir el resultado. Y cuando no puede predecir, asume peligro. Piensa en esto. Si caminas por un bosque oscuro y escuchas un ruido, tu cerebro no asume seguro es una ardilla. Asume peligro, porque esa suposición mantuvo vivos a nuestros antepasados. De la misma forma, cuando piensas en cambiar de carrera, mudarte de ciudad o empezar algo nuevo, tu cerebro asume el peor escenario. 4. Aversión a la pérdida. Tememos perder más de lo que valoramos, ganar. La psicología lo llama aversión a la pérdida. Tememos más perder lo que ya tenemos que ganar algo nuevo. Ejemplo, imagina que te ofrecen lanzar una moneda. Si sale cara, ganas $100. Si sale cruz, pierdes $100.
La mayoría de la gente no acepta la apuesta. Aunque lógicamente la ganancia y la pérdida sean iguales, el dolor de perder pesa más que el placer de ganar. Ahora aplícalo a la vida. Dejar un trabajo implica arriesgar estabilidad, salario, identidad. Incluso si podrías ganar libertad, plenitud y crecimiento. La posible pérdida pesa más. 5. Apego a la identidad. ¿Quién soy si cambio? El cambio no solo toca tu conducta, toca tu identidad. Si siempre has sido el empleado confiable, ¿quién eres si renuncias para emprender? Si siempre has sido el fuerte, ¿quién eres si pides ayuda? Si siempre has sido el callado, ¿quién eres si empiezas a alzar la voz? El cambio amenaza la historia que nos hemos contado sobre quiénes somos. Y la identidad es uno de los anclajes más poderosos del comportamiento humano. Así que resistir el cambio no se trata solo de miedo al fracaso. Se trata de miedo a convertirte en alguien desconocido, incluso para ti mismo. 6 historias reales. Historia 1. El empleo estable. Miguel trabajó en finanzas durante 10 años. En el papel era exitoso, buen sueldo, carrera estable. Pero por dentro se sentía vacío. Quería hacer algo creativo, diseño, escritura, algo que lo encendiera. Cada vez que pensaba en irse, el miedo lo dominaba. ¿Y si no puedo mantener a mi familia? ¿Y si no soy lo suficientemente talentoso? ¿Y si me arrepiento de dejar la estabilidad? Año tras año se quedó. No porque amara su trabajo, sino porque el cambio le parecía más aterrador que estar estancado. Historia 2. Evitar la terapia. Laura sufrió ansiedad durante años. Sus amigos la animaban a probar la terapia, pero ella se resistía. No porque no quisiera mejorar, sino porque tenía miedo. ¿Y si la terapia me cambia y no me gusta quién soy después? ¿Y si destapa cosas que no quiero enfrentar? Para ella, quedarse en una ansiedad familiar parecía más seguro que lo desconocido de la sanación. 7. La paradoja. Aquí está la paradoja. Tememos al cambio porque parece peligroso. Pero quedarse igual también duele. Quedarse en un trabajo que odias duele. Quedarse en una relación que no encaja duele. Quedarse pequeño cuando ansías crecer duele. Así que enfrentamos una elección, el dolor del cambio o el dolor de quedarnos igual. Y aquí está la verdad. Solo uno de esos caminos lleva al crecimiento. Los costos ocultos de resistir el cambio. En la superficie, resistir el cambio parece seguro. Te quedas en lo familiar. Evitas lo desconocido. Te convences, al menos aquí sé qué esperar. Pero lo que a menudo olvidamos es que resistir el cambio tiene costos ocultos. Quedarse atascado no es neutral. Te drena de maneras que quizás no notes hasta que pasan los años. Veamos cuáles son esos costos. 1. Estancamiento. Atrapado en patrones que no llenan. Cuando resistes el cambio, permaneces en los mismos patrones, incluso cuando esos patrones ya no te sirven. Es como caminar en círculos sobre el mismo terreno. Al principio parece bien, incluso cómodo. Pero tarde o temprano te das cuenta de que no has avanzado a ningún lugar. Te quedas en un trabajo que no te desafía. Te quedas en una relación que ya no tiene vida. Mantienes hábitos que consumen tu energía. El resultado es estancamiento. La vida se siente plana, monótona, repetitiva. Estás vivo, pero no estás viviendo plenamente. 2. El arrepentimiento del ¿y sí? Uno de los dolores más profundos que carga el ser humano es el del arrepentimiento. Cuando resistes el cambio, a menudo te preguntas, ¿qué habría pasado si, y si hubiera tomado esa oportunidad? ¿Y si hubiera sido lo bastante valiente para irme? ¿Y si hubiera intentado en lugar de contenerme? Años después, el arrepentimiento por no haber intentado duele mucho más que el miedo al fracaso. Los psicólogos que estudian reflexiones al final de la vida escuchan lo mismo una y otra vez. La gente no se arrepiente tanto de los riesgos que tomó como de las oportunidades que nunca se atrevió a probar. 3. Oportunidades perdidas. Cada vez que retrasas un cambio, las oportunidades pasan de largo. Esa promoción a la que no aplicaste. Esa persona a la que no le hablaste. Esa idea que nunca llevaste adelante. Las oportunidades no duran para siempre. Y a veces, la ventana nunca se abre de nuevo.
Aquí está la ironía. Muchas personas temen cambiar porque no quieren perder seguridad. Pero al quedarse quietas, terminan perdiendo crecimiento. 4. El costo emocional. Frustración y autoculpa. Resistir el cambio no solo te mantiene estancado afuera, también crea una tormenta interna. Te sientes frustrado contigo mismo. Te sientes inquieto pero paralizado. Te criticas por no moverte. Se vuelve un bucle doloroso. Cuanto más resistes el cambio, más te culpas y más impotente te sientes. Esta autoculpa constante erosiona tu autoestima. Empiezas a creer, quizás simplemente no soy capaz de cambiar. 5. Metáforas que lo ilustran. A veces las metáforas nos ayudan a ver con claridad lo que está ocurriendo. Agua estancada versus un río que fluye. El agua que no se mueve se vuelve turbia, sin vida. El agua que fluye permanece fresca, vital, nutritiva. Resistir el cambio es como agua estancada, drena la vitalidad. Un pájaro temeroso de salir de la jaula. El ave se siente segura dentro de la jaula. Pero esa seguridad también es una prisión. Sus alas fueron hechas para volar, no para aferrarse a los barrotes. 6. Historia. Años perdidos por miedo. Déjame compartirte una historia. Tomás siempre soñó con abrir su propia cafetería. Amaba el café, amaba la idea de comunidad y había ahorrado lo suficiente para intentarlo. Pero el miedo lo detenía. ¿Y si fracasa? ¿Y si pierdo mis ahorros? ¿Y si hago el ridículo? Así que se quedó en su empleo corporativo. Cada año se decía, quizás el próximo, cuando esté más preparado. Pasaron 10 años. El sueño nunca se fue, pero la oportunidad sí. Sus ahorros se usaron en otras cosas. Su energía se agotó. Otros emprendedores jóvenes abrieron el tipo de cafetería que él había imaginado. Un día confesó, no me arrepiento de fracasar, me arrepiento de nunca haberlo intentado. Ese es el costo oculto de resistir el cambio. 7. Reflexión. Haz una pausa y pregúntate, ¿dónde me estoy quedando atascado porque se siente más seguro? ¿Qué oportunidades puedo estar perdiendo al esperar? ¿Qué y si podría lamentar dentro de 5, 10, 20 años? No son preguntas fáciles. Pero enfrentarlas es el primer paso para atravesar el miedo. Porque aquí está la verdad, el costo de cambiar es real. Pero el costo de quedarse igual casi siempre es mucho mayor. Transición ya vimos por qué el cambio da miedo y qué nos cuesta resistirlo. Ahora vamos a mirar más de cerca cómo se manifiesta ese miedo en la vida diaria. A veces se esconden conductas sutiles, procrastinación, perfeccionismo, sobrepreparación, que parecen responsables pero en realidad son miedo disfrazado. ¿Cómo trabajar con el miedo al cambio? Ya vimos por qué el cambio da miedo, qué nos cuesta resistirlo y cómo se esconde en la vida diaria. Ahora surge la gran pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? No se supera el miedo al cambio intentando eliminarlo. El miedo no es un error del sistema, es una función natural de ser humano. La clave es aprender a moverse con miedo en lugar de contra él. Aquí tienes estrategias que funcionan. 1. Replantear el miedo como señal de importancia. El miedo no significa no lo hagas. El miedo significa esto importa. Piénsalo, no sentimos pánico al decidir qué desayunar. Pero sí sentimos miedo cuando la decisión puede cambiar nuestro futuro. Así que, en vez de escuchar el miedo como un alto, escúchalo como un presta atención. El miedo apunta a los lugares donde el crecimiento es posible. 2. Normalizar la incomodidad. El cambio es incómodo, no porque lo hagas mal, sino porque lo estás haciendo bien. El crecimiento requiere estirarse más allá de lo conocido. Y estirarse siempre se siente incómodo. Dite a ti mismo, esta incomodidad no es peligro, es la sensación del crecimiento. Así como el dolor muscular después del ejercicio no significa lesión, la incomodidad durante el cambio no significa que debas detenerte. 3. Dar pasos pequeños en lugar de saltos gigantes. El cerebro entra en pánico cuando el cambio parece demasiado grande. Si piensas, debo renunciar mañana y empezar una vida totalmente nueva, el miedo te paralizará. Pero los pasos pequeños son menos amenazantes. Actualiza tu currículum. Contacta a una persona del área que te interesa. Toma un curso breve. Cada acción pequeña reduce el miedo y construye impulso.
4. Exposición a la incertidumbre. El cerebro aprende a través de la exposición. Cuanto más practiques estar con la incertidumbre, menos aterradora se vuelve. Empieza con experimentos de bajo riesgo. Prueba un pasatiempo nuevo. Ve a una cafetería distinta a la habitual. Opina una vez en una reunión. Estas pequeñas exposiciones entrenan a tu cerebro a reconocer: la incertidumbre no es mortal, es manejable. 5. Anclarte durante la transición. El cambio se siente desestabilizador. Por eso ayuda a crear anclas, rutinas estables que te den suelo firme mientras otras partes de tu vida se mueven. Mantén un ritual de mañana constante. Escribe un diario a diario. Haz ejercicio regularmente. Rodéate de personas que te apoyen. Estos anclajes le recuerdan a tu sistema nervioso: no todo está cambiando. Sigo estando a salvo. Enfocarte en el coraje, no en la confianza. Mucha gente espera tener confianza antes de cambiar. Pero la confianza llega después de la acción, no antes. Lo que realmente necesitas es coraje. El coraje no es ausencia de miedo. Es acción aún en presencia del miedo. Así que no preguntes: ¿ya me siento lo bastante seguro? Pregunta: ¿puedo dar un paso valiente ahora mismo? Ejercicios para trabajar con el miedo. Aquí tienes prácticas concretas: inventario del miedo. Escribe todos tus miedos respecto a un cambio que deseas hacer. Luego clasifícalos: miedos realistas, ajustes financieros, nuevas habilidades. Miedos imaginados, todos me odiarán, fracasaré al instante. Responde a los realistas con planes. Reconoce a los imaginados como lo que son: historias, no hechos. B. Carta de tu yo futuro. Imagina que eres tú dentro de 5 años, después de haber hecho el cambio y estar realizado. Escríbele una carta a tu yo actual. ¿Qué consejos darías? ¿Qué ánimo ofrecerías? C. Paso pequeño y valiente. Elige una acción que puedas hacer esta semana que te asuste un poco, pero no te abrume. Hazla. El miedo se encoge cuando lo enfrentas. D. Gratitud por los cambios pasados. Haz una lista de cambios que ya hayas superado. Mudanzas, finales de relaciones, nuevos trabajos. Recuérdate: ya lo hice antes, puedo hacerlo otra vez. 8. Historia. El salto de Clara. Clara siempre soñó con mudarse al extranjero. Le atraía la aventura, pero el miedo la detenía. ¿Y si no hago amigos? ¿Y si no me gusta? ¿Y si me arrepiento de dejar mi zona de confort? Durante años se quedó. Finalmente decidió dar un paso pequeño, un viaje de 6 semanas en lugar de una mudanza permanente. Fue aterrador pero manejable. Durante ese viaje se dio cuenta de que podía con ello. El miedo no desapareció, pero podía enfrentarlo. Un año después se mudó de forma permanente. Su lección: el cambio se volvió posible cuando dejó de esperar sentirse sin miedo y empezó a actuar con miedo. Resumamos. El miedo al cambio es universal. No es un defecto. Es tu cerebro tratando de protegerte. Pero protegerte del cambio también significa protegerte del crecimiento. Los costos de resistir son altos: estancamiento, arrepentimiento, oportunidades perdidas, erosión de la confianza. El miedo se disfraza de procrastinación, sobrepreparación, racionalizaciones y búsqueda de aprobación. Pero aquí está la verdad: el miedo no significa detente. El miedo significa que estás en el umbral de algo importante. No necesitas sentirte 100% listo. No necesitas eliminar el miedo. Solo necesitas dar un pequeño paso valiente, incluso con el miedo en el bolsillo. Porque la claridad viene de la acción. La confianza se construye en el movimiento. El crecimiento surge al entrar en lo desconocido. Así que quiero dejarte con una pregunta: ¿qué cambio has estado posponiendo por miedo? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso para enfrentarlo. Y luego esta semana da un paso hacia ello. No el salto completo, solo un paso pequeño. Porque tu próximo capítulo no está esperando a que el miedo desaparezca. Está esperando a que empieces. En el próximo video exploraremos la psicología del valor propio, aprender a valorarte a ti mismo, porque el miedo al cambio a menudo se esconde detrás de la baja autoestima.
Y cuando aprendes a valorarte, el cambio deja de ser aterrador y empieza a ser posible.